Bueno, y seguimos. Vuelvo a repetir, esto era una función partida, el separador de zonas era el 2, generalmente en esos separadores de zonas, puntos de quiebre de la función partida, es donde yo me puedo cuestionar si la función es continua o no. Bueno, en este caso te afirman que la función entonces es continua en 2 y entonces sé que en ese punto estoy cumpliendo con los 3 requisitos mencionados arriba en la definición. Entonces, empezamos. Para que la función sea continua en 2, deberá cumplir. Primer requisito, el 2 tiene que pertenecer al dominio de la función, o sea que tiene que existir f de 2. Bueno, fíjense que cuando la x vale 2, tienen que usar el modelo cuadrático, ¿tá? Así que el f de 2 es 2 al cuadrado más alfa, o sea, 4 más alfa. Segundo requisito, sabemos que va a existir el límite de la función cuando x tiende a 2, y por consiguiente, deberán existir, ser iguales y finitos, los dos límites laterales. Así que voy a empezar a calcular esos límites laterales y les voy a exigir que sean iguales para que este límite exista. Si vos empezás por calcular el límite cuando x tiende a 2 por la derecha, o sea que me estoy arrimando con valores de x que son mayores que 2, para calcular este límite, para valores de x mayores que 2, tenés que usar este modelo. ¿Tá? Lo coloqué acá. Y para calcular este límite empiezo por reemplazar x por el valor de la tendencia. Cuando tú cambias la x por 2, te queda casi logaritmo de 2 menos logaritmo de 2, casi 0 arriba, casi 0 abajo, indeterminado. ¿Cómo levanto esta indeterminación? No es generada por cociente de polinomios, porque arriba no tenés un polinomio. Pero hay arriba logaritmos. Sospecho que quizás pueda levantar con el equivalente. Entonces me voy a escribir cuál es el equivalente. Fíjense que tendría que tener logaritmo de un u con un u que tiende a 1. Si la x es lo que está en el lugar de la u, está tendiendo a 2, no al 1 que necesitas. Así que así como está escrita la expresión, el equivalente no corre. Pero entonces empiezo a ver que arriba tengo una resta de logaritmos que tenían la misma base. Y había una propiedad de los logaritmos que decía que escribía el logaritmo, dividía los logarimandos y dejaba la misma base. Lo demás lo copié igual. Entonces, si ahora esto es lo que está en el lugar de la U, ¿a qué tiende? Bueno, estará tendiendo a 1. Así que ahora sí podés aplicar el equivalente y ese logaritmo de u lo cambio por u menos 1. U menos 1. Abajo igual. Acá arriba saqué como un denominador, que es 2, y abajo transformé en fracción poniéndole denominador 1. Y entonces yo tenía un cociente de 2 fracciones. Dejo la primera como está, en lugar de dividir multiplico por la segunda invertida. Se simplifican los x menos 2 y me termina dando un medio. Ahora voy a calcular el otro límite lateral. ¿Qué pasa cuando me arrimo al 2 por izquierda? Si te arrimas al 2 por izquierda, venís con valores de x que son menores que 2. Para valores de x menores que 2, vale el modelo cuadrático. Así que para calcular este límite lateral, modelo cuadrático y me da esto. Pero dijiste que los límites laterales tenían que coincidir para que existiera el límite de la función cuando x tendía a 2. Y si yo le pido al un medio que se iguale con el 4 más alfa, voy a poder despejar el alfa y me da menos 7 medios. El tercer requisito era que este límite tenía que coincidir con el f de 2. En este caso lo voy a usar para verificar que no me equivoqué. El valor de este límite tiene que coincidir con el de los límites laterales. En resumida cuenta, los dos límites laterales te tenían que dar un medio. O sea que esto vale un medio. Y el f de 2 era 4 más alfa. O sea, 4
cambio el alfa por lo que me dio, fíjate que si vos haces acá las cuentas sería 8 medios menos 7 medios, 1 medio. Y entonces se cumple la igualdad, lo cual significa que el valor de alfa lo hallé bien. ¿Está? Así que repito, este es un primer tipo de problema donde estás aplicando la definición de continuidad de la función en un punto. ¿Está? Acá me están afirmando que la función en cuestión es continua en 2, ergo me están afirmando que en 2 cumplía con los 3 requisitos de la continuidad en un punto. Vamos a ir viendo otra propuesta. Ahora acá tenemos otra función partida que también involucra un parámetro, pero a mí me dicen, discuta según el valor del parámetro la continuidad de la función e interprete geométricamente. Quiere decir que acá ellos me dicen, bueno, acá usted va a discutir qué valor tendría que tomar el parámetro para que la función sea continua, continua en general, eso significa para cualquier punto que se me antoje tomar, y para qué valores de ese parámetro no lo sería. Bueno, voy a empezar por ver que yo estaba trabajando con una función partida, el separador de zonas es el 0, así que acá coloqué el eje real, el separador de zonas que es 0, y tenés dos zonas de trabajo, A y B. Zona A, que es para los x menores que 0, menores o iguales, la función responde a un modelo cuadrático. Entonces, si en la zona A vale un modelo cuadrático, el dibujo del modelo cuadrático es la parábola. El dibujo de la parábola lo podés hacer sin levantar el lápiz de la hoja. Ergo, dentro de la zona A, la función es continua porque puedo hacer el trazado sin levantar el lápiz de la hoja. Si yo me pusiera puntilloso, sería que para cualquier valor de x de esta zona, vos cumplirías con la definición. Luego en la zona B, que es a la derecha del 0, la función responde a un modelo lineal. El dibujo del modelo lineal es una recta, y el dibujo de la recta lo puedo hacer sin levantar el lápiz de la hoja. Ergo, en la zona B, la función también es continua. ¿Cuál sería el único punto sospechoso o que tengo que analizar en detalle? El separador de zonas, el punto de quiebre de esa función partida. Entonces yo voy a analizar qué valor tendría que tomar el parámetro para que la función fuera continua expresamente en 0, que es el separador, y qué valor no debería tomar si quiero que sea continua. Bueno, entonces voy a pedirle o analizar cuánto tendría que valer el A para que la función cumpliera en el 0 los 3 requisitos de continuidad en un punto. Bien, todo eso es lo que acabo de más o menos contarles, y acá les planteo. Fíjense que el verso o el planteo es más o menos siempre el mismo. Para que la función sea continua en 0, tiene que cumplir. Primero, el 0 tiene que pertenecer al dominio de la función. Entonces yo me lo estoy como cuestionando. ¿El 0 pertenece al dominio de la función? Para decidir si pertenece o no, tengo que ver si existe el f de 0. Bueno, fíjense que cuando la x vale 0, acá te dicen que la función responde al modelo cuadrático. Así que para hallar f de 0 tenés que sustituir aquí la x por 0, pero en definitiva el f de 0 existe y vale 1. Segundo requisito, ¿existe el límite de la función cuando x tiende a 0? Yo me lo estoy cuestionando porque no sé si en realidad es continua en 0. Bueno, para que este límite exista, ya dijimos que tenían que existir, ser iguales y finitos los dos límites laterales. Entonces empecé por calcular el límite de la función cuando x tiende a 0 por derecha y después por izquierda. Si voy a ver límite de la función cuando x tiende a 0 por derecha, me voy a estar arrimando con valores de x mayores que 0. Para valores de x mayores que 0 tenés que usar el modelo lineal.
cambio la x por 0 y el resultado es a. Y si vas al otro límite lateral, me estoy arrimando con valores de x que son menores que 0. Para valores menores de x menores que 0 vale el modelo cuadrático, así que este límite me da 1. Así que si quiero que los dos límites laterales sean iguales y finitos, voy a tener que pedir que el a se iguale con el 1 como para que este límite exista. Exista y tome el mismo valor que los límites laterales, que darían 1. ¿Está? Y bueno, el tercer requisito, que simplemente me sirve para chequear, este límite debe coincidir con el f de 0, y bueno, este límite tenía que tomar el valor de los límites laterales, que era 1, y el f de 0 te había dado 1. Conclusión: para que la función sea continua para cualquier real, en particular para el 0, que era el separador de zonas y el punto conflictivo, vas a tener que pedir que la a valga 1. Solo si la a vale 1, esta función partida es continua para todos los reales. Si el a es distinto de 1, cualquier número distinto de 1, la función seguirá siendo continua en la zona A y en la zona B, pero no en el separador de zonas, porque no estarías cumpliendo con los requisitos. Bien, y acá un último ejercicio para discutir, una función partida un poco más voluminosa, 2 parámetros en juego, y en este caso te dicen que determines el valor de los 2 parámetros para que la función sea continua en 0 y en 1. ¿Está? Bueno, me están afirmando que es continua en 0 y continua en 1. Entonces me están afirmando que tanto en 0 como en 1 cumplo con los 3 requisitos. Empecemos por el 0. Si la función es continua en 0, cumple, primero, que el 0 pertenece al dominio, o sea que existe el f de 0. Fíjate que si la x es 0, vale este modelo lineal. Segundo, existe el límite de la función cuando x tiende a 0, y eso va a implicar que van a tener que existir, ser finitos e iguales los dos límites laterales. Los calculo. Si me arrimo al 0 por derecha, me estoy arrimando con valores de x que son mayores que 0. Para valores de x mayores que 0 vale el modelo lineal. Y si me arrimo al 0 por izquierda, me estoy arrimando con valores de x que son menores que 0. Menores que 0 vale la exponencial. E a la 0,1. Y como estos dos límites laterales coinciden para que esto exista, de ahí saco el valor de la b. El tercer requisito, que es que este límite tiene que coincidir con el f de 0, lo uso para chequear que esto está bien. Porque este límite existe y toma el mismo valor que los límites laterales, que en resumidas cuentas ambos me tuvieron que dar 1, y el f de 0, que era el b, era 1 también. Entonces está bien lo que determinaste. Bien, ahora, la letra también me decía que la función era continua en 1. Ergo, en 1 sé que también cumple con los 3 requisitos. Y entonces empiezo. Si es continua en 1, el 1 pertenece al dominio, tiene que existir el f de 1. Fíjense que cuando la x vale 1, vale el modelo lineal, así que el f de 1 lo determiné así. Pero acuérdense, f de 1 sería a más b. Como el b ya lo tenés, es que lo sustituí. ¿Está? Bueno, luego sé que existe el límite de la función cuando x tiende a 1, ergo existen los dos límites laterales y son iguales, los calculé por derecha, por izquierda, uno me dio logaritmo de 3, el otro a más 1, así que si esos límites laterales tienen que coincidir, yo igualé el logaritmo de 3 con el a más 1 y despejé entonces el valor del a. Y el tercer requisito, que es que este límite, que en definitiva los dos límites laterales son iguales, ambos valen logaritmo de 3 y coincide con el valor de esto, debe coincidir con el f de 1, que sería entonces a más 1, y efectivamente te va a dar logaritmo de 3.
Bueno, y acá un último ejercicio donde me habla de continuidad en un intervalo. Continuidad en un intervalo cerrado. En este caso me pide que yo estudie si la función de arriba, que es partida, es continua en el intervalo cerrado, menos 1, 1 y 1, 3. Para eso, ustedes tienen en el material PDFiado, pero yo acá lo extraje nuevamente, la definición de continuidad de una función en un intervalo cerrado. Y la definición dice lo siguiente: para que una función sea continua en un intervalo cerrado AB, tiene que cumplir 3 requisitos. Ser continua en el intervalo abierto, ser continua en A por derecha y en B por izquierda. Fíjense que el primer requisito habla de continuidad en un intervalo abierto. Entonces acá les pongo la definición de continuidad en un intervalo abierto. Una función es continua en un intervalo abierto si es continua en cada uno de los puntos de ese intervalo. Y luego, en el 2 y en el 3, hablas de lo que se llama una continuidad lateral. Y acá rescato las dos condiciones, las dos definiciones de continuidad lateral. ¿Tá? Continuidad por derecha, continuidad por izquierda. Entonces, para que una función sea continua en A por derecha, 3 cosas. El A tiene que pertenecer al dominio, o sea, existir el f de A. Tiene que existir el límite de la función cuando x tiende a A por derecha, solo por derecha, y luego ese límite coincidir con el f de A. En la continuidad por izquierda es parecido. Una función es continua en B por izquierda si el B pertenece al dominio, o sea que existe el f de B, existe el límite de la función cuando x tiende a B por izquierda, y este límite coincide con f de B. Bueno, vamos a ver si me da el tiempo. Les planteo, por ejemplo, el análisis de si la función es continua en el intervalo menos 1, 1, y luego ustedes hacen lo propio con el intervalo 1, 3. Entonces, vamos a empezar así. Voy a compartir cuaderno. A ver, déjenme ir. Bien. Bueno, entonces, ahí va. La función en cuestión es logaritmo neperiano de x, si x es mayor que 0, y es e a la x si x menor o igual que 0. Es una función partida. Si este es tu eje real, el separador de zonas está en 0 y hay 2 zonas de trabajo. Una zona A, que es para los x menores que 0, donde vale el modelo entonces exponencial, y una zona B, donde es x mayores que 0, donde vale el modelo logarítmico. ¿Está? Bueno, en la primera parte, o sea, vamos a ver, intervalo menos 1, 1. Entonces, para que f de x sea continua en el intervalo cerrado menos 1, 1, deberá cumplir. Y me voy a la definición de continuidad en un intervalo cerrado, que es la que les nombré un poquito más arriba. A ver, ¿dónde estaba? No, está acá. Acá. La primera violeta. O sea, para que la función sea continua en este intervalo cerrado, tiene que cumplir, primero, la función tiene que ser continua en el intervalo abierto menos 1, 1. Segundo, la función tiene que ser continua en x igual menos 1, que sería el extremo inferior, por derecha. Y tercero, la función tiene que ser continua en x igual 1, 1 por izquierda. Ahora vamos a ver si cumplo
cada uno de estos tres condicionantes. Empecemos por la primera. La función es continua en el intervalo abierto -1, 1, me lo voy a cuestionar. Bueno, para que la función sea continua en este intervalo, tiene que serlo en cada uno de los puntos que están adentro de este intervalo. Entonces, volvamos a nuestra función partida, que estaba partida en el 0. Acá había una zona A y acá había una zona B. Quiere decir que si yo ahora voy a trabajar en el intervalo -1, 1, el -1 está acá y el 1 está acá. Bien, entonces vamos a analizar. Dentro de la zona A, donde era válido el modelo exponencial, la función exponencial, nosotros ya hablamos de ella el año pasado por un lado, pero este año también ya lo repasamos. Era una función madre, su dibujo era con este formato, o sea que es una función continua. Puedo trazarla sin necesidad de levantar el lápiz de la hoja. Quiere decir que como este pedacito está dentro de la zona A, dentro de este pedacito la función es continua. Después, en la zona B es válido el modelo logarítmico. La gráfica del logaritmo también es continua. Quiere decir que dentro de este pedacito que corresponde a parte de la zona B, la función es continua también. Pero ¿cuál sería el único punto que me tengo que cuestionar? El separador de zonas. Entonces yo voy a analizar puntualmente si la función es continua en 0. Porque recuerden, para que sea continua en el intervalo abierto, tiene que ser continua en todos los puntos de este intervalo. El único punto dudoso sería el separador de zonas. Entonces me voy a preguntar o voy a investigar en 0 qué pasa. Entonces empiezo así. Para que f de x sea continua en x igual 0, deberá cumplir. Primero, el 0 pertenece al dominio de la función, y la respuesta es sí, pues existe f de 0. ¿Y cuánto vale? Voy a cómo está definida esta función partida, y si la x vale 0, tenés que hacer e a la 0 y te da 1. ¿Está? O sea que el 0 pertenece al dominio. Segundo requisito, ¿existe el límite de la función cuando x tiende a 0? Me lo estoy cuestionando. Para responder, tengo que calcular los límites laterales y ver si son iguales y finitos. Entonces vas a calcular el límite de la función cuando x tiende a 0 por derecha. O sea, en este caso, si te estás arrimando al 0 por la derecha, por acá, vengo desde la zona B, entonces tengo que usar el f sub b, que sería el logaritmo. Logaritmo de 0 más menos infinito. Luego calculo el límite de la función cuando x tiende a 0 por izquierda. Bueno, si me vengo arrimando con valores de x que son menores que 0, tengo que usar el exponencial. E a la 0, 1. ¿Y qué pasa con los límites laterales? Son distintos. Entonces, como el límite de la función cuando x tiende a 0 por derecha es diferente que el límite de la función cuando x tiende a 0 por izquierda, y además recuerden que ya de pique este no era finito, nunca iba a existir el límite entonces cuando x tendía a 0. Como estos dos límites son distintos, entonces
no existe límite de la función cuando x tiende simplemente a 0, y ya al no cumplir con el segundo requisito, te basta para afirmar que entonces tu función no es continua en 0. Y si no es continua en 0, no es continua en uno de los puntos de adentro de tu intervalo. Y entonces ya te basta para decir que la función no es continua en el intervalo abierto menos 1, 1, y si no es continua en el intervalo abierto, ya te basta para decir que no es continua en el intervalo cerrado, que es lo que yo tenía que investigar. O sea, para que la función sea continua en un intervalo cerrado tenía que cumplir 3 requisitos. Vuelvo a repetir, estaban en la definición. Para que una función sea continua en un intervalo cerrado, como era este que estaba acá, tenía que cumplir 3 condiciones. Si ya no cumple la primera, no seguís. Ya te basta para decir que no va a ser continua en ese intervalo cerrado. ¿Está claro? Ahora, ¿terminaste de investigar qué pasa en el intervalo menos 1, 1? Bueno, entonces ahora tenés que hacer un planteo similar para analizar si la función puede ser continua en el intervalo cerrado 1, 3. ¿Está? Entonces, a ver si nos da el tiempo de hacer el planteo. Vamos a empezar con el planteíto. Para que f de x sea continua en el intervalo cerrado, ahora es 1, 3, deberá cumplir. Y entonces empiezo. Primero, la función tiene que ser continua en el intervalo abierto 1, 3. Segundo, f de x tiene que ser continua en x igual 1 por derecha. Y tercero, f de x tiene que ser continua en x igual 1, perdón, que acá es f de x continua en menos 1 es este por derecha, y este es 1 por izquierda. Bien. Bueno, ahora vamos uno por uno. Empiezo con este. F de x es continua en el intervalo abierto 1, 3. Lo estoy cuestionando. Volvamos a nuestra función partida, que el separador era 0, zona A, zona B. Ahora tu intervalo de trabajo es el 1, 3. El 1 está acá y el 3 está acá. O sea, tu intervalo, cae todo en la zona B. ¿Y qué pasa con mi función en la zona B? Respondía a un modelo logarítmico. Y el modelo logarítmico se puede hacer el dibujo de la función sin necesidad de levantar el lápiz de la hoja. O sea que entonces la función es continua en el intervalo 1, 3 que te estaban pidiendo. O sea, a ver, repito. El modelo logarítmico, que es válido en la zona B, no tiene problemas de existencia que caigan dentro de la zona B. Porque si ustedes piensan en el logaritmo de x, existe para todo x positivo, que es justamente la zona donde él está definido. O sea que los problemas de existencia del modelo logarítmico no caen en la zona B
donde él está definido, caen fuera. Entonces, dentro de la zona B donde él está definido, no hay problemas de existencia y entonces puedo hacer el dibujo de esa función en ese tramo sin necesidad de levantar el lápiz de la hoja. Ergo, la función es continua en todos los puntos de ese intervalo. Me voy al requisito 2. F de X es continua en X igual 1. Perdón, que era el intervalo, era 1, 3. Estoy entreverando los intervalos. Esperen un segundo que acá era el 1, 3. A ver si tengo el corredor, doctor. Porque estoy viendo este, pero no, es este el que estamos trabajando ahora. 1, 3. O sea que acá es 1 por derecha y esto era 3. ¿Ah? Es este el intervalo. A ver si tengo un marcador. Estamos trabajando en el intervalo 1, 3. Muy bien. Bueno, la función es continua en 1 por derecha. Tengo que remitirme a la definición de continuidad lateral. Entonces, la definición dice así. Para que f de x sea continua en x igual 1 por derecha, deberá cumplir en x igual 1 por derecha, deberá cumplir. Y así achico un poco lo que escribo. Bien. Primero, el 1 pertenece al dominio de la función. Sí, pues existe f de 1. ¿Y cuánto vale? Si la x vale 1, estás con una x mayor que 0, entonces es logaritmo de 1 y esto daba 0. Después, ¿existe el límite de la función cuando x tiende a 1 por derecha? Para responder, veo si puedo calcular ese límite. Y cuando vos te arrimás al 1 por derecha, estás trabajando dentro de la zona B, que era válido el modelo logarítmico. Esto sería logaritmo de 1, que nos daba 0. Si vos te acordás incluso cuál es el dibujo de la función logarítmica, era una de las madres que habíamos trabajado. Si yo me estoy arrimando al 1 por la derecha, la función tiende a tomar el valor 0 por arriba de la horizontal. Hasta puedo decir que es un 0 más. Y el tercer requisito es ver si ese límite coincide con el f de 1. Bueno, fíjense que este límite nos dio 0 más y que el f de 1 nos dio 0. No importa que esto sea 0 más es 0, 0 es idéntico a 0, cumplo. Entonces, puedo afirmar que la función es continua en x igual 1 por derecha. Ahora me faltaría el requisito 3, que es ver que la función sea continua en 3 por izquierda. Voy a la siguiente hoja. Bien, tercero. F de x es continua en x igual 3 por izquierda. Van a tener que ir a la definición y dice, para que f de x sea continua en x igual 3 por izquierda, deberá cumplir primero, 3 pertenece al dominio de la función. Sí, pues existe f de 3 y sería logaritmo de 3.
Luego, ¿existe el límite de la función cuando x tiende a 3 por izquierda? Para poder responder, tengo que calcular ese límite. A ver si lo puedo calcular. Bien. Y luego, el límite de la función cuando x tiende a 3 por izquierda. ¿Me da lo mismo que el f de 3? Esto te dio logaritmo de 3 y esto te dio logaritmo de 3. Así que sí, dan lo mismo. Conclusión, la función es continua en x igual 3 por izquierda. Y entonces estarías cumpliendo con todos los requisitos como para poder afirmar que la función es continua en el intervalo cerrado 1, 3. Y ahí termina tu planteo. ¿Está claro entonces? Así tiene que quedar el planteo o la justificación cuando me piden investigar o analizar la continuidad de la función en intervalos. Bueno.